Drop database taller. Esta línea elimina la base de datos llamada taller si existe. Create database taller. Aquí se crea una nueva base de datos llamada taller. Use taller. Selecciona la base de datos taller para realizar operaciones en ella. A continuación, se crean varias tablas dentro de la base de datos taller. Create tablet vehículo. Se crea la tabla vehículo con las columnas ID vehículo, matrícula, fecha alta, observaciones y reparaciones. La columna matrícula se establece como la clave primaria de la tabla. Create tabla turismo. Se crea la tabla turismo con las columnas ID turismo, matrícula, números de plaza, medida de llantas y gama. La columna ID turismo se establece como clave primaria y la columna matrícula tiene una referencia externa a la columna matrícula de la tabla de vehículo. Create tabla camión. Se crea la tabla camión con las columnas ID camión, matrícula, tara y CMA. La columna ID camión se establece como la clave primaria y la columna matrícula tiene una referencia externa a la columna matrícula de la tabla vehículo. Create tabla motocicletas. Se crea la tabla motocicletas con las columnas ID motocicleta, matrícula y cilindrada. La columna ID motocicleta se establece como clave primaria y la columna matrícula tiene una referencia externa a la columna matrícula de la tabla vehículo. A continuación se insertan algunos registros en las tablas. Insert into vehículos values. Se insertan filas en la tabla vehículo con los valores correspondientes para cada columna. Insert into turismo values. Se insertan filas en la columna turismo con los valores correspondientes para cada columna. Insert into camión values. Se insertan filas en la tabla camión con los valores correspondientes para cada columna. Insert into motocicletas values. Se insertan filas en la tabla motocicletas con los valores correspondientes para cada columna. Hasta esta parte tenemos creada la base de datos. Nos trasladamos al Visual Studio para crear un proyecto y vincularlo con la base de datos. El formulario que trae por defecto lo eliminamos y creamos dos carpetas, en la capa datos y capa presentación. En capa datos creamos dos clases, una para establecer la conexión y la otra donde vamos a insertar los datos de los productos. En capa presentación donde creamos los formularios. Primero, en conexión creamos estas dos instancias para que puedan acceder a la conexión de SQL. Entonces ponemos estos códigos y aquí dice que tenemos que poner el nombre del servidor, y aquí está el nombre de la base de datos que está ayer, y establecemos la conexión. Aquí creamos este public SQL connection para abrir la conexión. Aquí te pide si el estado de la conexión está cerrado, procedemos a abrirlo. Y en este caso vamos a cerrar la conexión, pero en el caso de que esté abierto lo vamos a cerrar. Después procedemos a los productos y damos igual, ponemos estas dos instancias para que acceda a SQL. Una vez establecida la conexión, procedemos a crear el formulario. Utilizo 3 Data Grid View, uno para cada campo de la conexión en la tabla vehículo turismo, vehículo camión y vehículo motocicleta. Ocupo 2 combo box, uno para vehículo, el otro para turismo, 3 text box, 5 label y 3 botones. Igual en los otros casos de las otras tablas. Una vez que hemos mostrado que hemos establecido la conexión y hemos mostrado el formulario que hemos creado,
Procedemos a explicar brevemente el código que va vinculado con el formulario. Al principio del código se importan los espacios de los nombres necesarios para trabajar con Windows Form y la capa de datos. A continuación se declara y se inserta un objeto, en este caso productos.db, de la clase productos.db, que se utiliza para realizar operaciones en la base relacionada con los productos. Luego se define la clase llamada producto, que es un formulario de Windows Form. Constructor de la clase producto se inicia el formulario y se realiza cualquier configuración adicional necesaria. Se definen algunas variables de cadena, como operación 1 y operación 2, que se utilizan para determinar qué operación se realizará, se insertará o se editará. En el evento productos load se llaman a varios métodos: listar vehículos, listar turismo, listar camión, listar motocicleta, listar vehículo 1, listar vehículo 2, que ya los habíamos mencionado anteriormente, para cargar datos en diferentes controles del formulario y DataGrid View. Los métodos listar vehículo, listar turismo, listar camión, listar motocicleta obtienen datos de la base de datos utilizando objeto objProut y establecen la fuente de datos para los controles correspondientes en el formulario. En el evento btn agregar-clic se dispara cuando se hace clic en el botón agregar, dependiendo del valor de la variable operación, llamando al método insertar datos, editar del objeto objProut. Para insertar o editar datos en la base de datos, luego se muestra un mensaje y se llama al método listar vehículo. Los eventos btn agregar clic 1, btn 2 clic funcionan de la misma manera que el evento btn agregar clic. Se puede utilizar para insertar datos de diferentes tablas de la base de datos. Los eventos bt editar clic, bt editar clic 1, bt editar 2 clic se activan cuando se hacen clic en los botones editar correspondientes. Estos eventos obtienen los valores de la fila seleccionada en los DataGrid View y los establece con los controles correspondientes en el formulario, lo que permite editar los datos existentes. El evento bt eliminar-clic se dispara cuando se hace clic en el botón eliminar. Este evento obtiene el valor de la fila seleccionada en el DataGrid View y llama al método eliminar del objeto objProut. Se eliminan los datos correspondientes de la base de datos. Hay otros métodos privados en el diálogo como listar vehículo 1 y listar vehículo 2 que se utilizan para cargar datos en la DataGrid Views. En general, este código parece estar relacionado con un formulario de Windows Form que interactúa con una clase de base de datos para realizar operaciones de inserción, edición y eliminación de datos. Los métodos del objeto productos.db se utilizan para realizar operaciones en la base de datos. Ahora procederemos a ejecutar el proyecto que hemos creado anteriormente, teniendo en cuenta que hemos creado una base de datos, hemos creado las tablas, hemos realizado la conexión entre la base de datos y nuestro proyecto de Windows Form. Daremos inicio a nuestro proyecto que nos deberá mostrar el formulario que contiene las tablas con los datos correspondientes que ya hemos agregado anteriormente. Dicho formulario también contiene los botones que hemos asignado para hacer uso de ellos mismos. En este formulario, como podemos apreciar, nos deberá permitir los datos de las tablas que se encuentran almacenados en la base de datos que se creó al principio. De igual forma, nos debería permitir agregar, editar y eliminar datos anteriores o datos nuevos que queramos reemplazar, en este caso para editar, o agregar para agregar algún dato nuevo que no se encuentre en la tabla.